La diabetes tipo 2 es totalmente reversible en la gran mayoría de los casos. Y aquí las personas se preguntan qué tanto tiempo tarda en revertir por completo la enfermedad. En términos generales, 3 meses, pero esto no significa que haya que esperar 3 meses para observar cambios en su nivel de azúcar o bien ir reduciendo medicamento. De hecho, estas tres claves para bajar el azúcar rápidamente lo he observado en muchas personas que bien ejecutado, bajan el azúcar rápidamente. ¿Qué es rápido? Hay que verlo de esta forma, el azúcar en 300, en 400, en 3 a 5 días ya tendría que estar amaneciendo en 130, 140 aproximadamente, o bien durante la primera semana. Eso es bajar el azúcar rápidamente y poner en marcha de forma casi instantánea el proceso de reversión de la diabetes. Así que este es el objetivo de esta sesión, de esta en vivo. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista, es de compartirte las tres claves o tres pilares que yo he observado que aceleran este proceso de la reversión con resultados espectaculares en ese nivel de azúcar. Toma tiempo esta reversión, pero con esto usted va a observar los efectos un poco más rápido. Ahora, estas recomendaciones están basadas siempre y cuando se haya confirmado el diagnóstico que sí efectivamente sea una diabetes tipo 2, efectivamente haya resistencia a la insulina y no se tenga problemas de producción o secreción de insulina por parte del páncreas. Es decir, si es otro tipo de diabetes, aún así estas intervenciones van a ayudar bastante, pero a lo mejor no van a ser suficientes para revertir por completo. Así que vamos a hablar sobre esto que yo he observado. Mucha gente baja el azúcar rápidamente con esas intervenciones. Antes de, me gustaría aclarar qué es revertir la diabetes por completo. Bien, mantener el azúcar bien controlado, sin medicamentos y sin requerir insulina. Eso sería la remisión total o la reversión completa de la diabetes tipo 2. Sin embargo, hay personas con metas diferentes y aquí cada quien va a individualizar la meta o el objetivo que está buscando. Hay personas que a lo mejor su reversión o la meta, el objetivo que se están planteando es simplemente dejar insulina. A lo mejor les es suficiente estar controlado su azúcar 120, 130, la glucosilada entre 6%, 7%, pero les basta con que quiten insulina, recuperen energía, reviertan algunas complicaciones. Hay personas que es suficiente sentirse bien y recuperar energía, aunque sigan usando insulina, pero menos. Hay gente que usa 100 unidades al día y a lo mejor la reversión les va súper bien usando únicamente 10 unidades a la insulina. Algunos de ustedes dirán, eso no es revertir, pero sí es, porque el bienestar que se otorga, que es al final de cuentas lo más importante, una cosa es corregir números y otra cosa es devolverle la vida a esas personas, evitar esas complicaciones. Estamos hablando de personas que están muy hinchados, mucha neuropatía, cansancio, mucha náusea, estreñimiento, de plano les está afectando mucho su calidad de vida y recuperar eso puede ser suficiente. Así que esa meta cada quien la va a establecer. Pero estrictamente hablando, reversión total o remisión total es controlar tu azúcar sin necesidad de control de utilizar medicamento o de utilizar insulina. ¿Cómo uno va midiendo ese progreso? El azúcar en ayuno, el azúcar también durante el día al azar, a mediodía, en la tarde, en la noche, porque la mayor parte del tiempo tiene que estar bien controlada. De nada va a servir, y hay personas que efectivamente notan eso. Están amaneciendo bien, el azúcar en 98, 95, 102, pero se hacen la hemoglobina glucosilada o el A1C y salen 8%. Y se preguntan, ¿pero por qué? Estoy amaneciendo bien. Sí, su azúcar está bien únicamente en este momento. Y después el resto del día se mantiene muy alta por diferentes razones. Así que el azúcar hay que medirlo en diferentes momentos. La hemoglobina glucosilada, tiempo en rango, entre otros factores que uno va midiendo. Obviamente tienen que mejorar esos números, tiene que mejorar el bienestar general de esa persona y durante este proceso que haya sido posible reducir la cantidad o dosis de medicamento o cantidad y dosis de insulina. Básicamente así va uno midiendo. La clave número 1, yo sé que ustedes ya lo saben, pero aquí me gustaría puntualizar algo.
es bajar carbohidratos de la alimentación. Cuando una persona está acostumbrada pues a comer demasiado carbohidrato y tiene el azúcar alta, pues uno prescribe una dieta baja en carbohidratos. Y si a la semana o a las 2 semanas esa persona me dice, me sigo sintiendo súper bien, yo dudaría que efectivamente haya bajado el carbohidrato. Porque cuando uno corta demasiado la cantidad de carbohidratos, ¿qué siente uno? Debería sentir malestar, dolor de cabeza, irritabilidad, porque es parte del proceso de adaptación. El cuerpo se está acostumbrando a no depender de tanto carbohidrato y de consumir los excesos que tenemos acumulados. Esto de bajar carbohidratos es quizá lo más poderoso. Yo lo observé bastante durante el reto que hicimos este mes de enero del 2024. Gente que empezó a bajar mucho los carbohidratos aún sin hacer el ayuno intermitente, pues de 250 de azúcar empezaron a amanecer en 130, 120 durante la primera semana. ¿Por qué le atribuyo el éxito a este cambio de alimentación? Porque no es en 3 días, no es tiempo suficiente para que el ayuno intermitente haga ese cambio. Ni siquiera el mejorar la calidad del sueño, ni siquiera el ejercicio, ni los suplementos, ni las vitaminas, no. En 3 días, lo más rápido que va a reflejar el resultado es el cambio de alimentación. Bajar los carbohidratos se vuelve clave. Hay mucha gente que los cuenta o más o menos quiere saber un estimado de 30 gramos a 70 gramos de carbohidrato al día, ya sea fraccionado o dividido en 2 comidas o 3 comidas según sea el caso. Pero también les pongo aquí otro inciso u otro punto, o menos, puede ser menos carbohidrato. De hecho, entre menos carbohidrato, más rápido uno va a observar ese resultado. Si uno tiene, nuevamente, resistencia a la insulina, el páncreas funciona de manera adecuada, se confirma que es una diabetes tipo 2 y tenemos el azúcar súper alto en 300, rápidamente debería bajar cortando únicamente los carbohidratos. Estamos hablando durante los primeros 3 a 5 días o quizá durante la primera semana. Si el azúcar que está en 300 me baja a 270, ok, sí mejoró, pero todavía sigue habiendo mucho carbohidrato. Si de 300 uno baja a la mitad al menos 150, quiere decir que es una alimentación muy estricta, muy restringida en carbohidratos y quizá esa persona va a revertir un poquito más rápido. Y sobre todo consumirlos al final de los alimentos. Recuerden el orden, primero ingerir en lo posible. Habrá situaciones en las cuales no se puede o no se antoja, se entiende, pero dentro de lo posible, primero las verduras, los vegetales, después las proteínas con grasa saludable y al último ingerir esos carbohidratos también va a tener un gran impacto en ese descenso del nivel de azúcar. Y así que nuevamente, repito, si el azúcar se mantiene durante yo diría que unas 2 semanas, se mantiene casi igual con los cambios que estamos haciendo de alimentación, algo está fallando. Todavía no estamos cortando la cantidad suficiente de carbohidratos necesarios para que nuestro cuerpo logre revertir ese problema en las primeras 2 semanas. Yo no le echaría la culpa a la falta de ayuno, a la falta de ejercicio, a la falta de vitaminas. Son 2 semanas. En cambio, el ayuno intermitente, si ya llevamos 2 meses, 3 meses y aún así el azúcar no baja, ok, entonces a lo mejor sí. Ya el rol que juega el ayuno intermitente, el ejercicio, los suplementos ya se vuelve un poquito más predominante o significativo. Pero en los primeros días tiene que bajar. Si no baja, algo está pasando y hay que cortar esos carbohidratos. A mucha gente le cuesta dejar la tortilla, el arroz, el pan, pero bueno, no hay de otra. A veces es el único camino y esto sí les digo, casi siempre es durante el primer mes o quizá hasta por 2 meses, en lo que el azúcar mejora espectacularmente. Uno baja medicamento, baja insulina o a lo mejor hasta lo suspenden y después uno va reintroduciendo cuando sea el momento oportuno. Bajar carbohidrato, eliminarlo de la dieta no significa que sea para toda la vida. Es un proceso en el cual vamos a revertir el problema
y después uno va reintegrando carbohidratos complejos o saludables en cierta medida, en cierta porción, en cierta frecuencia, sin que nos afecte el azúcar, pero que al mismo tiempo nos aporte la fibra y los otros minerales y vitaminas que va junto con ese alimento. Así que clave número 1, esforzarse sobre la dieta. Si yo tengo 300 de azúcar, hago cambios de la dieta hoy, en 2 semanas estoy igual, mi alimentación está fallando. No es el sueño, no es el ayuno, no es el ejercicio, ni las vitaminas, ni siquiera el medicamento. Es mi dieta. Clave número 2, el ayuno intermitente. Ustedes ya lo saben, es una herramienta muy poderosa para revertir la diabetes tipo 2. Nos ayuda a corregir el trasfondo hormonal, que es la hiperinsulinemia, que se caracteriza en este tipo de enfermedad o padecimiento. El ayuno intermitente, cada quien tiene su esquema de ayuno, cada quien tiene su forma. Hay personas que avanzan rápido, de ayunos cortos rápidamente se adaptan y hacen ayunos largos, pero hay quienes no. Hay quienes les toma muchísimo más tiempo. A mí, por ejemplo, te comparto en lo personal, yo comencé haciendo ayunos de 12 horas porque me costaba bastante. Ya ven, uno está acostumbrado a comer todo el tiempo porque pues son las recomendaciones que todavía abundan, ¿no? Las 3 comidas del día, el desayuno tempranito a las 7 de la mañana y aparte las colaciones, andar picando durante todo el día prácticamente. Entonces 12 horas me costó bastante, hasta que más o menos unos 2, 3 meses ya estuve bien habituado a ayunos de 14, 16 horas. Pero todavía no me aventaba ayunos de 20 horas, como hasta los 6, 7 meses más o menos, me aventé un ayuno de 20 horas. O sea, pasó bastante tiempo. Y como a los 8 o 9 meses hice mi primer ayuno de 24 horas. Pero estamos hablando de un lapso bastante prolongado. Aquí el consejo es avancen a su ritmo, avancen a su tiempo. El tiempo es el mejor aliado de ese ayuno intermitente. El ayuno no es para que el azúcar nos baje en la primera semana el azúcar. No, el ayuno es para que dentro de 2 o 3 meses tu hemoglobina glucosilada, tu tiempo en rango, mejore de forma espectacular y además te ayude a revertir otras complicaciones. En los primeros días, repito nuevamente, en la primera semana o 2 semanas, lo más importante y de mayor impacto es la alimentación. Ahora, el ayuno intermitente, recuerden estos 3 pilares. 1, tu base de ayuno. En la base de ayuno viene siendo, velo de esta forma, los ayunos que uno hace diario. Por ejemplo, la base de ayuno recomendada tendría que ser al menos 12 horas, en promedio, ¿no? Un ejemplo, si yo desayuno a las 8 de la mañana, mi cena a las 8 de la noche, pues son 12 horas, de 8 a 8. Pero hay muchas personas, mucha gente que por distintas actividades, su rutina, su trabajo, los hijos, la escuela, X razón, desayuna por decir a las 7 de la mañana y viene cenando a las 9, 10 de la noche. Cuéntale, de 9 de la noche a 7 de la mañana son 10 horas. Es muy poquito, es una base de ayuno muy corto. De hecho, es muy común, insisto nuevamente, hay gente que cena a las 8, 9 de la noche, pero que entra a las 4 de la mañana a trabajar y a las 5 de la mañana se aventan un licuado o una fruta. De 9 de la noche a 5 de la mañana son 8 horas nada más. Es una base de ayuno muy cortito. Hay que prolongar esa base de ayunos diario dentro de lo posible, cercano a 12 horas. Ya tengo mi base de ayuno, 12 horas, ¿ok? Y además voy a introducir ayunos intermedios, entre 12 y 16 horas más o menos, 2 o 3 días por semana, y le voy a dar tiempo a ese proceso. Le voy a dar un mes o quizá hasta 3 meses y replantear la situación sobre si ese esquema de ayuno me está favoreciendo o no me está favoreciendo. Y llegado el momento, voy a empezar a introducir 1 o 2 ayunos largos al mes. Ayunos largos, entiéndase, de 20 horas a 24 horas aproximadamente, ¿no? Más o menos así es como uno va integrando ese ayuno intermitente y hay que darle tiempo. Yo no puedo decirle a una persona, el ayuno no le está funcionando, cuando apenas lleva 2 ayunos en 2 semanas, es muy poquito. Hay que darle tiempo a ese proceso porque el efecto se va acumulando.
Entonces, base de ayunos, casi diario de preferencia, más el ayuno intermedio, 2 a 3 por semana y 1 o 2 ayunos largos al mes. Ojo, si estamos tomando mucho medicamento, insulina, hay que apoyarse de su médico tratante porque es muy probable que uno tenga que bajar dosis o bajar cantidad de insulina. Hay mucha gente que me ha dicho, doctor, pero es que el ayuno no me cae bien a mí. Ya bajé mucho los carbohidratos, llevo mes y medio haciendo ayunos, me siento muy cansado, tengo mucha neuropatía, me da mucha hambre, no estoy durmiendo bien. Y le echan la culpa a la dieta o le echan la culpa a los ayunos. Y uno revisa, a ver, ¿cómo están sus parámetros? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo le está haciendo? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Ok? Y el medicamento ya le bajó la dosis, no, sigo tomando lo mismo, ¿ok? La insulina, sigo aplicándome lo mismo. Bueno, es que cuando uno va recuperando salud, en automático requiere menos medicamento. El medicamento no está ahí, al menos en el ámbito de la diabetes tipo 2, para darnos salud. Está ahí para darnos un soporte, un sostén al controlar el azúcar. Pero si yo necesito menos soporte, menos sostén, porque mi cuerpo lo metaboliza mejor, entonces esto, la dosis, la cantidad de medicamento de insulina ya se vuelve con efectos negativos y hay que irle bajando durante este proceso la cantidad de medicamento o la dosis de insulina y para eso hay que apoyarse nuevamente de su médico tratante. Esa es la segunda clave. La primera es bajar carbohidratos, el segundo ayuno intermitente, más o menos de esa forma esquematizado. Cada quien tiene la forma correcta de ayunar, pero esto es en términos generales, creo que les puede ayudar bastante. Y clave número 3, el tiempo en rango. El tiempo en rango prácticamente es cuánto tiempo mi azúcar está bien controlada, cuánto tiempo está por arriba de ese margen o ese nivel y cuánto tiempo está por abajo de ese nivel. Cada quien va a estipular o establecer o fijar cuáles son los rangos que quiere uno manejar. Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo un rango establecido de 70 a 120. Yo pretendo mantener mi azúcar la mayor parte del tiempo en esos niveles. Pero habrá personas que tienen el azúcar un poco más alta, 190, 200, 210, y a lo mejor le están tirando a un 100 a 140, por ejemplo. Ese sería su rango. Prácticamente hay tres formas de estimarlo o calcularlo. Uno que es un poco costoso y a veces de difícil acceso según donde uno viva, son los sensores de azúcar que van en el brazo y que en automático nos calculan ese rango. Ahí no hay pierde. Pero si únicamente tenemos el glucómetro, ok, basta con uno establecer qué rango quisiera yo tener. Por ejemplo, si yo tengo azúcar en 200, yo quisiera tener en 100 a 140, ¿no? Lo anoto de 100 a 140. Y todas las mediciones con el glucómetro que yo me haga en el mes, ya sea en ayuno o después de comer, en la noche, en la mañana o en la tarde, como sea, las voy anotando y voy a ver cuántas de esas mediciones cayeron en el rango. Si yo me checo en el mes, por ejemplo, vamos a dar un número exageradamente alto. Si yo me checo en el mes 100 veces, 100 piquetes, el 50%, la mitad de ellos caen, salí entre 100 a 140, entonces quiere decir que estoy el 50% del tiempo en rango. De esa forma, uno también se va orientando y guiando sobre si lo que estamos haciendo va bien o no está funcionando. Y si el 45% del tiempo amanecí o estoy mayor a 140, bueno, 45% arriba del rango, y si estoy por abajo, únicamente de esos 100 piquetes, 5 piquetes del mes, 5 checadas, salí por abajo de 100, 88, 89, 5% por abajo del rango. La meta tendría que ser ir aumentando, obviamente, el tiempo en rango, mínimo un 80%, si se puede, un poquito más, pero como términos generales, un 80%. ¿Por qué les pongo esta imagen? Esta imagen se las pongo por dos razones. Número uno, aquí ustedes están viendo cómo el azúcar a partir de las 9 de la mañana aproximadamente hace un pico o una subida, ¿no? Si yo desayuno muy temprano, vamos a decirle a las 7 de la mañana, así como ven la imagen,
a las 7 de la mañana desayuno y ese desayuno me sube el azúcar, lo más probable es que durante el día mi azúcar vaya a estar más alta. Y si la mayor parte del día se mantiene muy alto, me va a afectar mi tiempo en rango y me va a afectar mi hemoglobina glucosilada. Y el segundo efecto que están viendo ahí es, si yo estoy observando eso sin comer, si sin comer yo tengo el azúcar en más o menos en 110, como se ve en la imagen, sin comer. A las 9 de la mañana ya tengo 130 y a las 11 de la mañana ya tengo 200 sin comer. Ahí estamos hablando de dos fenómenos. Uno, la resistencia a la insulina y número dos, probablemente el efecto del cortisol, que es algo que también uno que tiene que ver. ¿Cómo podemos mejorar nuestro tiempo en rango? Con recomendaciones sencillas. Uno, retrasa el desayuno. ¿Qué pasaría? Me vuelvo a la imagen anterior. Ahí, por ejemplo, esa persona desayunó a las 7 de la mañana y desde las 7 de la mañana el azúcar está alto y ya no le va a volver a bajar hasta las 5 o 6 de la tarde, que es cuando el cortisol baja y cuando uno baja casi siempre la cantidad de carbohidratos. Si yo desayuno hasta las 12, 1 de la tarde, bueno, al menos toda la mañana mi azúcar se mantiene plano, lo más plano dentro de lo posible, 110, 115, y eso me favorece muchísimo porque va a mejorar mucho tu tiempo en rango, tu hemoglobina glucosilada, menos trabajo para el páncreas, menos resistencia a la insulina. Entonces, uno sería efectivamente eso, retrasa el desayuno dentro de lo posible, dentro de lo razonable. La segunda recomendación es sin o muy poco carbohidrato en la mañana. Si yo comienzo mi día con un tremendo pico de azúcar, la mayor parte del día voy a estar descontrolado. Si yo comienzo el día sin pico, con el azúcar totalmente estable, a lo mejor de 100 que me suba a 120, que no es considerado un pico, perfecto. Garantizo, entre comillas, que mi azúcar tarde y noche va a estar un poquito mejor a que si comienzo el día con un pico tremendo. Entonces, poco o casi nada de carbohidratos en la mañana. Y número 3, regula el cortisol, porque hay gente que hace el ayuno intermitente que efectivamente no incluyen carbohidratos en la alimentación, prácticamente es pura proteína y verdura, sin nada de carbohidratos, nada, absolutamente nada, y aún así observan eso, observan que el azúcar sube. Esto no necesariamente puede ser algo malo, pero hay que medir el cortisol y la resistencia a la insulina. Si vemos que únicamente es la resistencia, se va a revertir con el tiempo, porque eso también puede indicar que el hígado está soltando el azúcar conforme uno va eliminando eso. Podría indicar eso. Podría indicar también que se afectó del cortisol y que tengo que tomar cartas en el asunto, porque si es el cortisol, no lo voy a corregir únicamente con la dieta en el ayuno, ¿no? Tengo que hacer otras intervenciones. Y si tengo efecto del cortisol, pues vamos a empezar el día nuevamente con el pie izquierdo. Vamos a empezar el día con un picote de azúcar que te va a afectar mucho tu hemoglobina glucosilada. ¿Por qué es importante eso? Vamos a regresarme acá a las mediciones. Bueno, número 1, si comenzamos con un pico alto, tu azúcar en ayuno va a estar alta la mayor parte del tiempo. Si yo tengo un pico hoy de 180 de azúcar, ya sea en la mañana, tarde o noche, lo más probable es que mañana yo amanezca mayor a 100 por el pico que tuve hoy durante el día. Y en algunas personas tardan días en eliminar ese exceso de azúcar. En otras palabras, hay personas que, por ejemplo, hoy tienen 140 de azúcar, comen algo y les sube a 250, ¿no? Mañana seguramente va a amanecer en 150, pasado mañana también y 3 días después quizá también, porque hay gente que le toma bastante tiempo eliminar ese exceso de carbohidratos. Todos respondemos de forma diferente a esos macronutrientes. Hay gente que los elimina rápidamente, pero hay gente que no. Hay gente que tarda muchísimo más en eliminar esos carbohidratos. Si yo comienzo mi día con un pico de azúcar derivado del cortisol, va a afectar negativamente mi tiempo en rango y mi hemoglobina glucosilada, los cuales son puntos necesarios para
determinar si vamos a revertir o no esa diabetes, si alcanzamos la remisión parcial, la remisión total, o bien si es el momento oportuno de quitar medicamento, quitar insulina, bajar dosis y también por otro lado reintroducir carbohidratos. Les comenté al principio, quitar carbohidratos drásticamente durante los primeros días te va a bajar mucho el azúcar, pero eventualmente hay que reintroducir algo, ¿no? ¿Qué pasa si no lo reintroduces y te quedas con una dieta keto pues permanente, por así decirlo? No pasaría nada, pero tienes que tener mucho cuidado de que no te falte ningún mineral, ninguna vitamina y sobre todo que no te genere conflicto social ni emocional. Hay gente que corta mucho los carbohidratos y se siente triste, aburrido, como que algo les falta emoción en su día, les falta alegría. Si es esa la situación, entonces, pues no está bien eso. Hay que corregirlo, hay que identificar por qué estamos teniendo esas emociones al cortar tanto los carbohidratos y hacer los cambios necesarios. Entonces, recapitulando, 3 claves para revertir. El número 1, bajar carbohidratos. Te tiene que bajar en la primera semana y si no, en la segunda semana. Si no está bajando eso, quiere decir que no lo estamos llevando de forma adecuada, que todavía estamos incluyendo bastantes carbohidratos en nuestra alimentación. Poquito puede ser mucho. Muchas personas me lo han dicho, doctor, pero es que yo nomás un pedacitititito de pan y eso es suficiente para que le suba 300. Yo nomás una cucharada de arroz, eso es suficiente para que te genere un pico y que no te deje revertir. A veces hay que quitar inclusive esos poquitos, por eso les pongo aquí en la imagen 30 o 70 gramos de carbohidrato al día o menos, ¿eh? Puede ser que sea necesario quitarlos todavía más y esperar a que sea el momento oportuno para reintroducirlos. Si en 2 semanas el azúcar no baja, algo está fallando. El ayuno intermitente, mi base de ayunos más ayunos intermedios y de repente un ayuno largo o 2 al mes y darle tiempo en este proceso. Puede que sea necesario un poquito más y esté bastante bien, o puede que sea necesario un poquito menos. Aquí la observación es respecto al peso. Una persona que está muy delgada, que ha quemado demasiado músculo y que su peso está en el límite inferior o bajo, de hecho, hay que tener cuidado con tanto ayuno intermitente. Sí se puede hacer, pero hay que tener mucho cuidado con que la comida le esté proporcionando la cantidad de proteína suficiente, fibra y carbohidratos suficientes e ir introduciendo el ayuno muy despacio, poco a poquito. Ayunos leves e irlo incrementando muy despacio según sea necesario. Y número 3, el pico matutino. Hay que tener mucho cuidado con eso. Retrasar el desayuno lo más que se pueda. 8, 9, 10, 11 inclusive. A las 8 de la mañana se me haría muy temprano por por el tema de la melatonina y que desayunar a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, el cuerpo no está listo para recibir alimento. Todavía hay cierta melatonina, el cortisol apenas comienza a liberarse y producirse. No es el momento. Retrasar el desayuno. Y si yo puedo desayunar a la 1 de la tarde y en la mañana el azúcar se mantiene flat, totalmente estable, perfecto, eso te va a ayudar. Menos resistencia, mejor tu tiempo en rango, sin o pocos carbohidratos y regula el cortisol. Si eso te está generando pico, te está afectando a largo plazo. ¿Cómo lo puedes ver? Así, el azúcar en la mañana, 7 de la mañana está bien, pero a las 9 o a las 11 sin comer hace ese repunte, lo cual puede indicar que necesites otras intervenciones para regular ese problema hormonal. Bien, soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y espero que esto te haya dado una perspectiva un poco diferente, a la vez resumida, sencilla de llevar a cabo y de que cada quien haga autoanálisis sobre si lo que está haciendo le está ayudando. Nuevamente, porque lo vi muchas veces y lo sigo viendo, gente que corta mucho los carbohidratos, le baja el azúcar de sí o sí en la primera semana. Si en la primera semana yo con mis cambios estoy igual,
no estoy cortando lo suficiente y algo está pasando. O puede ser que sí, ¿eh? Puede ser que efectivamente ya corté los carbohidratos, pero dentro de esa comida puede que haya otros ingredientes que no me están ayudando y que por otro lado me están perjudicando. Bien, vamos a pasar aquí a ver qué preguntas pudieran tener respecto al tema o el proceso en sí de revertir la diabetes. Dice el señor Tomás Cruz Santos, dice, y gracias por ser miembro del canal, dice, yo al contrario con el ayuno, a ver, vamos a ponerlo aquí. Yo al contrario con el ayuno y no consumo carbohidratos y el ejercicio de fuerza, me siento con más energía. Excelente. Sí, no, esto lo decía porque hay gente que con el ayuno intermitente que se exceden más de lo que necesitan o bien su comida está fallando, sienten como debilidad, sienten que el ayuno no es para ellos. Déjenme decirles algo a todos ustedes y creo que van a estar de acuerdo. El cuerpo está diseñado para ayunar. Tenemos sistemas que se activan durante el ayuno. Por alguna razón nuestro cuerpo almacena energía, grasa, glucógeno para ser utilizado cuando no haya alimento disponible. Si tenemos un sistema diseñado para eso, pues hay que usarlo, ¿no? Porque ese sistema se ha desarrollado a través de miles de años y no puede ser algo malo para nosotros. Sería irracional que el cuerpo haya desarrollado un mecanismo que nos haga daño. Entonces, el ayuno a todos nos beneficia, nada más que hay formas de ayunar para cada quien. Excelente, señor Tomás Cruz Santos, por su comentario y qué bueno que le cae bastante bien. Eso quiere decir que el ayuno a lo mejor es correcto para su cuerpo, su metabolismo y que durante los periodos en los cuales sí está comiendo, sí está metiendo el nutriente que su cuerpo necesita. Ok, aquí me pregunta Marina Santiesteban, dice, buenas tardes, una pregunta, ¿la hemoglobina glucosilada A1C puede subir si uno come carbohidratos de vez en cuando? Mi A1C está en 5.6. Hay que definir qué es de vez en cuando, ¿no? Si el 80-90% del tiempo nosotros comemos bien y no tenemos pico de azúcar, no tendría por qué afectarle. Pero si esa fuente de carbohidratos es frecuente, son refinados, o sea, se absorben rápido, no seguimos el orden de los alimentos, no le metemos fibra suficiente, grasas saludables ni proteína, claro, entonces sí nos podría afectar. De hecho, hay gente que no puede revertir, o bien baja mucho su azúcar, pero se estanca en 110, 120, su glucosilada en 6%, 7%, y de ahí no pasa. Y por más que bajan carbohidratos y que el ayuno y que el ejercicio, de ahí no pasa. Y es a veces precisamente por eso que me está generando esos picos de azúcar. Espero haberle contestado su pregunta. Si es poco de vez en cuando, no le va a afectar. Si es mucho, seguido y sobre todo tiene picos muy pronunciados con eso, entonces sí, a la larga podría subirle o afectarle esa hemoglobina glucosilada. Ok, aquí me pregunta señor Jorge Olmedo, dice buenas tardes. Igualmente un saludo, una hemoglobina glucosilada o el A1C de 6%, pero con picos ocasionales de 210, ocasionales, un par de veces a la semana incluso dice. Puede considerarse bueno. Yo creo que le sube demasiado, ¿eh? 210 yo creo que todavía está bastante alto porque, mire, véalo de esta forma, si el azúcar está en 100, supongamos, y usted come y le sube a 210, creo que es mucho. Le está generando estrés a su cuerpo, inflamación a sus células. Un pico de azúcar 150, 160, de 100 a 150, ok, va, muy poquitas veces, un par de veces a la semana, como usted lo dice, está bien. Pero sobrepasando 200, yo pienso que es bastante. Yo revisaría si aún tiene algún componente de resistencia a la insulina, porque si sí hay, hay que corregir esa situación. Y 210, sí, creo que sí es bastante.
Ok, Beto Aprendiendo Juntos dice que le mando un saludo, que se ha conectado usted varias veces a estas sesiones. Dice, buenas tardes a todos en el chat y claro, ok, gracias. Yo empecé hace 7 meses a seguirlo y he revertido gracias a sus consejos. Ah, mire, felicidades y me da mucho gusto. Una hemoglobina glucosilada de 11.2 a 5.2%, súper bien. Y gracias por compartir su historia, su experiencia y además me gustaría recalcar el tiempo. 7 meses en revertirlo. 7. En promedio, lo he comentado, 3. Promedio. Hay quienes más rápido inclusive, ¿eh? Yo he visto quienes revierten en 1 mes y medio, pero le meten duro al ayuno, duro a la dieta, duro al ejercicio. Claro, también intervienen otros factores, ¿no? Eh, y a algunos le toma un poquito más de tiempo, más de 3 meses. Obviamente también va a depender de qué tan alto está el azúcar al momento de iniciar, ¿no? Por ejemplo, usted empezó en 11.2, estaba muy alto. Por eso le tomó ese tiempo, 7 meses. Pero hay gente que tiene la hemoglobina glucosilada en 7%, por ejemplo, no tan alta, y pueden revertir un poquito más rápido. Como sea, el desenlace y el resultado final es lo más importante y usted revirtió por completo. A lo que entiendo, no toma medicamento y ni usa insulina. De hecho, aquí lo está usted escribiendo, mire, y sin medicamento, solo con ayuno, ejercicio y cambios de la alimentación. Felicidades y ojalá que su comentario motive a los demás a seguir estas recomendaciones. Gracias por compartir su comentario y su historia. Micro Mouse dice, buenas noches igualmente, en noviembre, me imagino que el año pasado, 2023, mi hemoglobina glucosilada estaba en 6.3, su azúcar en ayuno 98, después de comer postprandial a 120, ok, y a los 2 meses bajó la glucosilada a 5.6, su azúcar en ayuno 90 y postprandial a 92. Perfecto, pues pienso que está súper bien, ¿no? Y creo que está en la remisión total. Yo creo que usted no toma medicamento ni usa insulina, lo cual está estupendo. Ahí lo que yo verificaría nada más como complemento, y esto lo hacemos en todos los casos, checar los otros factores, ¿no? Checar la presión arterial, checar el colesterol, el peso, el triglicérido, el músculo, proteínas en orina, checar cómo está el ácido úrico, todos esos parámetros que al final de cuentas también contribuyen bastante en nuestro bienestar. Pero veo excelente, señor Micro Mouse. Ok, aquí pregunta María Marín, dice, hola doctor, una pregunta, ¿qué es lo más alto? ¿Qué es lo más alto que se puede traer el azúcar? Híjole, compatible con la vida, lo más alto que yo he visto es como 1,220 y tantos. 1,220 y tantos, pero fue un caso en el cual estuvo internado 4 meses por una pancreatitis severa, una inflamación del páncreas, y además tenía el triglicérido como 1,500, colesterol 800, requirió antibiótico, terapia intensiva, no requirió diálisis ni uso de ventilador, pero sí mucho medicamento e incluso cirugías porque desarrolló colecciones o pus dentro del abdomen, requirió varias intervenciones, 4 meses aventó en el hospital y todavía otros 3 de recuperación, 1,200. Yo es lo más alto que he visto. Obviamente son casos muy, muy, muy particulares. Ok, espero haberle contestado su pregunta. Luz María Castillo, gracias por su saludo y sus bendiciones. Espero que estos videos, estos espacios informativos, educativos, le ayuden, vaya, para llegar a su meta, que yo creo que la gran mayoría está buscando revertir este tema, o bien a lo mejor ayudarle a algún familiar, porque también hay algunos aquí conectados y seguidores que están aquí en este canal viendo recomendaciones porque tienen a alguien pues que aman y cuidan y que quieren lo mejor para ellos. También se vale. Y lo que yo he visto es que con el ejemplo uno motiva mucho mejor a aquellos que nos rodean. Gracias, Luz María Castillo, por sus palabras. Ana Sánchez dice, yo creí que estaba haciendo un perfecto ayuno intermitente comiendo 3 veces al día. Mire, hay gente que sí, ¿eh? Por ejemplo, yo hago ayuno intermitente y como 3 veces al día y aún así lo hago.
Pero, por ejemplo, le voy a explicar de mi caso para que usted haga análisis, Ana Sánchez y todos los demás, acerca del ayuno con 3 comidas al día. Yo casi siempre, un día sí, un día no, vamos a decirle, desayuno entre 10 de la mañana y 11 de la mañana, más o menos. La comida viene siendo como a las 2, 3 de la tarde y la cena como a las 7, 7, 8 a veces. Pero muy seguido, como 3 días a la semana o 4, no desayuno en absoluto y como hasta la tarde. Son los días que hago ayunos más largos. Pero cuéntele, si yo ceno a las 7 de la noche y al día siguiente desayuno a las 10 de la mañana, son 15 horas de ayuno. Y aún así estoy haciendo mis 3 comidas al día, ¿eh? Desayuno a las 10 de la mañana, comida a las 2 de la tarde, más o menos, y la cena como a las 7, más o menos. 3 comidas al día, obviamente sin colaciones, sin andar picando durante el día, y aún así ejerce uno el efecto. Como les comenté, hay gente que con ayunos cortos, 12 horas, 14, es suficiente para que reviertan. Se puede hacer el ayuno para que no se quede con esa confusión, aún haciendo 3 comidas al día, ¿eh? Te lo pongo de otra forma. Supongamos que yo quiero hacer ayunos de 16 horas, ¿ok? Voy a desayunar a las 11 de la mañana, voy a comer a lo mejor a las 2 de la tarde y voy a cenar a las 7. 11, 2 y 7. Son 3 comidas dentro de un periodo de 8 horas, de 11 de la mañana a 7 p.m. Es el tiempo que yo le voy a destinar a nutrir mi cuerpo en 3 comidas. Y luego de 7 de la noche hasta el día siguiente, desayuno 11 de la mañana, son 16 horas. Aún así se puede. Hay muchas variantes, muchas variables, muchas combinaciones, modificaciones que uno va haciendo. Y esto es lo bonito del ayuno intermitente, que se ajusta para los horarios de cada quien y que es flexible, nos permite hacer los cambios necesarios para que uno lo lleve a cabo, tenga constancia y aparte nos ayude a revertir este problema. Ok, gracias por su comentario y eso nos ayuda pues a ejemplificar lo anterior. Ok, dice aquí, por ejemplo, María Ramos, mi azúcar en ayuno 134, 150 y no baja más. Tengo un mes así, no baja, ¿qué debería cambiar? Ok, para empezar hay que medir la hemoglobina glucosilada. ¿Qué tal si usted con ese azúcar en ayuno se hace un A1C y salen 5.6%? ¿Qué tal? Si salen 5 puntos, es una posibilidad, ¿no? No sé cuánto tenga de hemoglobina glucosilada. Si usted tuviera 5.6 de hemoglobina glucosilada, le diría, usted a lo mejor no tiene diabetes, tiene problema del sueño o problema de cortisol. No sé, es una posibilidad. Si usted se hace la hemoglobina glucosilada y tiene, voy a exagerar, ¿no? 13% de hemoglobina glucosilada y el azúcar en ayuno no sale tan mal, 134. Entonces yo pensaría que durante el día está teniendo unos tremendos picotes de azúcar o bien que por efecto del cortisol ese azúcar esté más alto. Por ejemplo, usted dice el azúcar en ayuno 134. Vamos a suponer que se lo mide a las 7 de la mañana, suponiendo. ¿Cómo sabemos que sin comer y aún en ayuno a las 9 de la mañana sigue estando 134? Si usted hace la prueba, a lo mejor, no sé, es otra posibilidad para que usted lo vea. A lo mejor a las 9 de la mañana tiene 160 y a las 11 sin comer, aún en ayuno, tiene 200, por ejemplo. Eso es lo que hay que ver. ¿Por qué ese azúcar en ayuno no le está bajando? ¿Está teniendo muchos picos? ¿Es por el cortisol o de plano no ha bajado carbohidratos? Este video inicié también comentando que un paso fundamental y clave es documentar y confirmar qué tipo de diabetes tiene uno, qué problema metabólico tiene uno y cómo funciona ese páncreas. Porque, bueno, hay personas que quieren revertir y me dicen, doctor, pero es que con cualquier cosita tengo 300 de azúcar y de 400 no bajo. Ya hice todo lo posible. A ver,
el vinagre, los suplementos, todo. Hacemos análisis y vemos que el páncreas no funciona. Ah, no, pues claro que ningún vinagre, ningún suplemento, la dieta baja en carbohidratos le va a controlar el azúcar, porque hay detalle con el páncreas. Entonces hay que hacer los estudios completos para no tener duda de qué es lo que está pasando. Y lo que le digo, la hemoglobina glucosilada, eso nos va a dar perspectiva de qué otra cosa pudiera estar pasando por la cual pues se mantiene bastante alto. Aquí nos pregunta o nos comenta más bien Pancho del Rancho, le mando un saludo. Dice, bajé la hemoglobina glucosilada de 12.3 en la 1C a 8% en 3 meses. 3 meses, ¿eh? De 12.3 a 8 en 3 meses, que es espectacular. Dice, con dieta, ayuno intermitente 16-8 o bien 18-6, casi sin carbohidrato, sin colaciones. Tiene que llegar a 5.5 o 6. Va súper bien. Dele tiempo, vaya optimizando, vaya analizando en qué está fallando, qué puede mejorar. Supervise su cuerpo, su músculo, su peso, su bienestar, su digestión, sus suplementos, sus vitaminas, estudios de laboratorio. Todo ese seguimiento es parte del proceso para que revierta y no tenga consecuencias negativas en este proceso. Excelente su resultado y gracias por comentar su historia o su caso, le agradezco. Amílcar Emanuel Campos dice, mi hemoglobina glucosilada A1C 5.5 y la glucosa en ayuno, supongo, es 111. Aquí pregunta, ¿tengo diabetes o tengo resistencia a la insulina? Puede que ninguna de las dos. Mire, la resistencia a la insulina no únicamente es inferido por la glucosa. Si analizamos su caso, voy a suponer, ¿no? Para exponer el punto, voy a suponer que yo lo estoy viendo, azúcar, así con esos valores, y que además veo que el colesterol está un poco alto, le falta colesterol bueno, tiene un poco de sobrepeso, la presión arterial no me convence y el ácido úrico está alto. Entonces, claro que tiene resistencia a la insulina. Pero si yo veo que el colesterol está bien, presión bien, peso bien, ácido úrico bien, colesterol bueno bien, no, entonces no hay resistencia. No sé si tenga picos de azúcar durante el día, problema de sueño, estrés, cortisol, inflamación, falta de fibra, microbiota, me explico otros detalles. Aquí hay que diferenciar, ¿este problema de azúcar es debido a la resistencia? Sí, entonces esto le cae como anillo al dedo. ¿Este problema no es debido a la resistencia? Entonces hay que llevar a cabo otras intervenciones. Espero haberlo resuelto su duda y para eso uno se puede acompañar de estudios de laboratorio, pesarse, medir el abdomen, la cintura y medir esa presión arterial y analizar su caso a profundidad para determinar en qué situación se encuentra usted. Aquí Romero igualmente le mando un saludo que nos manda desde Tecate, dice tarde pero sin sueño. Tecate es una ciudad vecina a Tijuana y pues conozco personalmente a la señora Esther y que de hecho me permite con su permiso, usted ha revertido fantásticamente este problema de azúcar que lo llevó por años inclusive. Un poquito batallamos con su colesterol, pero dimos con el clavo y ya no logró normalizarlo sin medicamento, vaya sea de paso, que también le costó dejarlo, creo yo. Tenía cierta duda o cierta inseguridad y lo entiendo por completo. Tantos años con el problema, tantos años diciéndole que no se puede hacer nada, que es irreversible, que depende de eso para toda la vida y que pues así es y que de repente encuentre usted la alternativa de que se puede revertir y que puede dejar medicamento, como muchos otros seguramente les pasa, genera cierta duda, cierta incertidumbre, pero bueno, también usted se fue guiando por su bienestar, los cambios que vio en usted, en los demás, porque está dentro de la comunidad que tenemos en el grupo de WhatsApp, y aparte los estudios de laboratorio, pues que no mienten, ¿no? Porque yo le puedo decir a alguien, usted revirtió, usted va bien, pues sí, pero si se siente de plano muy mal y está viendo los números espantosos, pues claro que no me van a creer, ¿no? Pero usted
estupendo su proceso y igualmente pues un saludo, señora Esther Romero. Igualmente, señor Sergio, que nos manda un saludo. Tenemos tiempo sin hablar, de hecho, usted desde Argentina, tenemos ahí un pendientito acerca de su caso y yo en la mejor postura, que nos mande un mensajito al número del consultorio, en la mejor postura de apoyarlo dentro de mis capacidades, señor Sergio, le mando un abrazo. Ok, vamos a ver aquí, perfecto. María Martínez, buenas tardes, dice, gracias a los consejos en 4 meses, nuevamente recalco el tiempo, 4 meses, 4 meses. Dice, bajé la glucosa de la hemoglobina glucosilada o la A1C de 9.6 a 5.5, súper bien. No tomo medicamento, creo yo, solo tomé metformina por 3 meses, dejé todo carbohidrato y azúcares, del peso de 144 libras bajó a 120 libras. Excelente, 120 libras para algunas personas va a ser muy poco, pero esto recuerden, depende de la estatura de cada quien, depende de la genética de cada quien, del tipo de cuerpo que uno tenga, ¿no? 120 libras puede ser un peso excelente, saludable, dependiendo de estos factores. Gracias, señora María Martínez, qué bueno, me da mucho gusto que haya revertido por completo, está en remisión total, tiene 4 meses, hay que mantenerse un poco más con estos números y con este bienestar, porque aún está en remisión. Remisión es cuando uno apenas logró esas cifras y tenemos que seguir así, ¿eh? Porque hay gente que logra esos números y ya la hice, ya, voy a festejar, voy a comer esto, voy a relajar las medidas y el azúcar otra vez vuelve a subir. El trabajo no está 100% terminado, pero sí está muy avanzado, lleva un 90-95% del trabajo. Ahora es cuestión de mantenerse 3-6 meses para que ahora sí su cuerpo desarrolle, como le digo a las personas, resistencia para estos problemas de azúcar. Aún su cuerpo se mantiene un poco lábil. 4 meses, comentó, y nuevamente dice, dejé todo carbohidrato, nada de que una tortilla en el desayuno, arroz sí de vez en cuando, no, ahí dice claramente en el comentario que es prácticamente lo que les había comentado acá en la alimentación. Vamos a 30 a 70 gramos de carbohidrato al día o menos o nada, ¿eh? Y como también les dije en la clave número 3, sin carbohidratos en la mañana, nada, nada. Y ustedes lo están viendo ahí en el comentario de la señora que revirtió espectacularmente este tema del azúcar. Bien, les agradezco que se hayan conectado. Soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista. Espero haberles dado un panorama un poco diferente de la perspectiva del problema y motivado a seguir adelante. Ya escucharon y vieron los comentarios de las demás personas. Sí se puede revertir. El chiste es encontrar la fórmula que nos beneficie a cada uno de nosotros. Existe duda sobre lo que tenemos que hacer, están los estudios completos y uno puede acudir a valoración médica para una adecuada interpretación, identificar cuál es el problema metabólico y cuáles van a ser los cambios que más beneficio o mejores resultados nos va a dar. Les mando un saludo, cuídense mucho estos días y también les recuerdo, tenemos el programa de la Academia Sugar Care para contestar más preguntas, acompañar en este proceso, les va a ayudar bastante, créanme, porque todavía hay cierta confusión sobre qué es una dieta saludable, baja en carbohidratos, cuál es el ayuno correcto que uno tiene que ir haciendo para cada quien. Y aquí en la academia ustedes van a aprender eso y que no tengan duda. Y al hacer estos cambios y estas intervenciones para que obtengan el mejor resultado posible. Cuídense mucho, los espero la próxima semana en la siguiente sesión. Les mando un abrazo, cuídense y a revertir que esto sí es posible.